Gracias por su vida, Señor. Úsala con poder. Esta palabra es poderosa, nos va a restaurar, a sanar, pero también, sobre todo, nos va a salvar. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Gracias. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que hoy nos encontramos aquí. Yo les invito a que oremos antes de empezar. Amén. Bendito Dios y Padre bueno, muchas gracias, Señor Jesús, por este tiempo tan maravilloso en tu presencia, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, porque eres fiel, Señor. Porque dices que donde hay dos o más en tu nombre congregados, ahí estás tú, Señor. Y basta y es suficiente con disponer nuestro corazón, Señor, y rendir nuestro ser a ti en este momento, Señor, para poder saber que estás aquí, Señor, porque tu amor y tu presencia se hacen palpables, bendito Dios. Tu amor, Señor, y tu mano poderosa se hacen evidentes en nuestra vida y a cada paso, Señor, en nuestro caminar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Rogamos, imploramos y suplicamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos habla, Señor, que guíes la palabra, bendito Dios, tú que sabes lo que tus hijos han vivido, Señor, y necesitan escuchar, Padre, para ser consolados, para ser enseñados, Señor, para que tú nos corrijas, Padre. Ayúdanos, Señor, estamos en tus manos, quita toda distracción y gracias porque tú nos guardas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Yo les invito a que abramos nuestra Biblia en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Y bueno, hoy estamos aquí, ¿verdad? Hemos dispuesto nuestro corazón, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que hoy estamos. Y le agradecemos a Dios porque Él ha sido fiel, porque hemos atravesado momentos, situaciones difíciles, ¿verdad? Momentos de mucha angustia, de aflicción, momentos donde ayer veíamos en la palabra de Dios como el rey Ezequías, por ejemplo, amó a Dios, hizo reformas en su pueblo, en el pueblo donde él estaba por rey, que era el pueblo del Señor. Amó a Dios, hizo reformas. Dice la palabra que hizo lo recto delante de los ojos del Señor, pero hubo un momento de su vida, ¿verdad?, donde iba a ser invadido por el rey de Asiria, y esos momentos en nuestra vida también son inevitables. A veces todas las cosas van bien, pero de pronto llega una temporada, un momento, un tiempo donde nuestra fe es probada. Dice el Señor que si el oro que perece tiene que ser probado por el fuego, mucho más nuestra fe, porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Y si el oro es probado por fuego, también nuestra fe va a ser probada por fuego. Entonces Ezequías amaba al Señor, hizo lo recto delante de los ojos de Dios y guardaba los mandamientos. Pero en el momento que supo que el rey de Asiria venía contra él y por todo lo que él estaba viendo, hubo un momento donde su fe fue tentada, su fe fue golpeada. Ayer veíamos, ¿verdad?, cómo primero el rey de Asiria quiso intimidarlo cuando le pone el ejército frente a sus ojos. Y a veces así somos nosotros, vemos muchas cosas con nuestros ojos de carne y tememos, sentimos miedo, sentimos temor. Y el rey de Asiria, ¿verdad?, también estaba tomando las demás ciudades de Judá. Entonces, imagínense cómo estaba el corazón de Ezequías, angustiado, amedrentado, intimidado. Y así a veces el corazón de nosotros. Pero también el Señor nos ha hablado en prédicas pasadas que Él le pone un límite a nuestro sufrimiento, que
que no es para siempre, que hay un límite. No sé si ustedes recuerden que a la iglesia de Esmirna el Señor le decía, no temas en nada lo que vas a padecer, y le decía que esos días de tribulación solamente iban a ser 10. Así a nosotros también hay momentos de angustia, momentos de desesperación, de tribulación, donde como Ezequías a veces queremos actuar en nuestros propios medios. Ezequías ayer enseñaba la palabra, como le dice al rey, aléjate de mí y yo te doy a cambio lo que tú me pidas. El tributo que tú me digas yo te lo pago. Entonces ahí Ezequías se estaba olvidando del Señor, se estaba olvidando de Dios, y él dijo, yo tengo que hacer algo por mis propios medios para defenderme. Muchas veces así hemos sido nosotros, o quizá en este momento estamos siendo tentados a hacer de esa manera y ya estamos buscando hacer algo por nuestros propios medios. Y se nos olvida, ¿verdad? A veces yo me imagino que la duda, que el temor es como una sombra que viene y nos cubre, y se nos olvida que tenemos a Dios y que Él ha prometido que va a estar con nosotros. Entonces hoy nuestro corazón tiene que estar verdaderamente agradecido. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer, donde dice el Señor que seamos agradecidos por todo. Y cuando leemos que tenemos que agradecer a Dios por todo, pues es todo. Tenemos que darle gracias a Dios cuando estamos sanos, así como cuando estamos enfermos. Porque así como le agradecemos a Dios en la salud, gracias Señor porque estoy bien, porque estoy sano, que de la misma manera y con el mismo corazón le demos gracias a Dios también por la enfermedad. Hay veces en nuestra vida, yo una vez aprendí que nuestra vida en Cristo nunca es así una línea recta. Nuestra vida, nuestro caminar con Jesús no es una línea recta así, ni tampoco una línea que vaya así, sino más bien si pudiéramos describir nuestro caminar en Cristo es más bien así. Hay momentos donde todo está bien, donde hay abundancia, donde hay salud, y hay momentos donde nuestra fe tiene que ser probada. Hay momentos, veíamos y hemos aprendido también, donde nos encontramos en la cima, y hay momentos donde tenemos que descender al valle. Y el valle es el momento de la prueba, el momento de la lucha, el momento de la batalla y el momento de mostrarle al Señor que de verdad lo amamos por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Amén. Y que en este tiempo nosotros aprendamos y entendamos. Ayer decía el Señor que Él no está contra nosotros, que Él no quiere destruirnos. Al contrario, Él nos ama, Él está con nosotros, y sí hay un enemigo que se encarga de decirnos todos los días que Dios no nos ama, que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha. Ahorita, ¿verdad? Lo que atraviesa nuestra hermana Juanita, como decía el pastor cuando yo leí el mensaje, también me dolió mucho. Y dice la palabra, ¿no? Que lloremos con los que lloran y nos alegremos con los que se alegran. Pero podemos hacernos muchas preguntas y a veces en nuestra mente sí pasa el por qué permites las cosas, pero el Señor sabe y Él ha dicho en su palabra que todo lo que permite en nuestra vida es para bien. Y de verdad que será para testimonio, porque yo bendigo la vida de nuestra hermana Juanita porque ha sido testimonio de que aún en medio del dolor ella llegaba y como podía ella estaba aquí. Y hoy hay muchos, ¿verdad?, que tenemos la posibilidad, tenemos los medios de estar en la casa del Señor, que podemos llegar a la casa de Dios, pero no nos esforzamos. Y entonces vamos a ver lo que el Señor dice en 29, que les dije 11. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé,
dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hasta ahí. Entonces, hoy nosotros tenemos que entender que los pensamientos que el Señor tiene para nosotros, dice la palabra de Dios, son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Que nosotros sepamos, decíamos al inicio que hoy es el último lunes de este año que nos congregamos y que le damos gracias a Dios por todos los lunes que Él nos permitió estar en su presencia, que Él nos permitió estar en la congregación. Y como dije, el Señor, sean agradecidos por todo, pues le agradecemos, ¿verdad? Por todo lo que atravesamos este año, todo lo que vivimos y lo que hasta el día de hoy nos encontramos viviendo. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque aún las cosas malas y aún la adversidad a veces nos sirve, porque siendo honestos y siendo sinceros, a veces no oramos. Si no se levanta alguien contra nosotros, no oramos. No oramos de la misma manera cuando todas las cosas están bien a cuando tenemos una dificultad. Estamos sanos y no le damos gracias a Dios. A lo mejor no oramos, se nos olvidamos del Señor. Sin embargo, cuando llega la enfermedad, ahí estamos, ¿verdad? De rodillas en su presencia, pidiéndole, clamándole. Entonces hay que agradecerle a Dios por esas circunstancias, porque si no fuera por eso, a veces nos olvidamos del Señor. A veces por eso dice la palabra de Dios ahí en Oseas, el Señor le decía a su pueblo, te llevaré al desierto y ahí voy a hacer que te vuelvas a enamorar de mí. Porque en el desierto no hay nada, en el desierto estamos expuestos al dolor, al sufrimiento, ¿verdad? Físicamente en el desierto estamos expuestos al sol, al frío, al peligro de los animales que ahí se encuentran. Entonces a veces el Señor nos tiene que poner en situaciones difíciles, porque si no nos pone en situaciones difíciles, ni nos acordamos de Él. No clamamos a Dios de la misma manera cuando estamos enfermos que cuando estamos sanos. No clamamos a Dios de la misma manera cuando estamos en abundancia que cuando estamos en escasez. A veces nuestra familia está bien, estamos prosperando, no tenemos ningún problema y no le clamamos a Dios. Pero de pronto ya hubo un problema legal, ya alguien se enfermó, un ser querido que se debate entre la vida y la muerte, y ahí es, ¿verdad?, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos acordamos de Él. Y entonces hoy el Señor quiere que sepamos que sus pensamientos de Él para con nosotros son de paz y no de mal. Dice la palabra que si hay algo de lo que Dios se arrepiente, es del mal que había pensado en hacernos por causa de nuestras maldades. Y aquí en Jeremías 29:11, el Señor le dice estas palabras a su pueblo, y en ese momento su situación era de cautividad. Pero en Dios siempre hay palabra de aliento y palabra de esperanza. Entonces ellos estaban cautivos y podemos imaginarnos, ¿no?, lo que ellos estaban viviendo. Si a veces nosotros nos encontramos en una situación difícil, pensamos que nunca se va a terminar, pensamos que siempre vamos a estar así, pensamos que el Señor ya nos abandonó. Imaginemos lo que vivía el corazón de estos cautivos. Sin embargo, el Señor siempre tiene palabra de paz, palabra de esperanza, palabra de aliento y de consuelo. Y el Señor le decía a su pueblo, ¿verdad?, que ese sufrimiento, esa cautividad, tampoco iba a ser para siempre. Que Él tiene pensamientos de paz para ellos y no de mal, así como los tiene para nosotros. Vamos a leer Zacarías 8. Zacarías 8. Entonces lo que el Señor quiere con esta palabra es que nosotros nos despojemos de, a veces tenemos una mentalidad, y es muy triste, pero hay muchos hijos de Dios que caminamos con una mentalidad de derrota. Pensamos que estamos derrotados, que estamos vencidos, que estamos acabados.
A veces como hijos de Dios, y es algo, ¿verdad?, que debería, es vergonzoso porque somos hijos de Dios y nuestra mentalidad es de derrota. Tenemos una mentalidad de que estamos vencidos, tenemos una mentalidad de conformismo, tenemos una mentalidad de que somos, no sé, tal vez miserables. A veces hay personas que se aferran tanto, se conforman con una mentalidad de miseria, una mentalidad pobre, y la verdad es que el Señor no quiere tenernos así. Dice el Señor que Él tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros. Y ayer también el Señor nos enseñaba que a veces como hijos decimos, yo soy así porque mi papá era así, porque mi mamá era así. Y a veces nos conformamos a vivir una vida que el Señor no ha pensado para nosotros. El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero ahorita vamos a ver también que para que eso se cumpla, también Él nos enseña allá en Deuteronomio que tenemos que obedecer su palabra. Vamos a ver aquí Zacarías 8. Dice el verso 1. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice el Señor: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Hasta ahí. Vemos en Jeremías 29:11 que el Señor le dice a su pueblo cautivo que tengan esperanza, los alienta y los consuela, y les dice: yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal, para darles el futuro que tú esperas. Entonces aquí la pregunta es, ¿verdad? Ahora que estamos a punto de terminar el año, ¿qué esperamos tú y yo? Porque el Señor le dice al pueblo a través de Jeremías: tengo pensamientos de bien y no de mal. Y les dice: para darles el futuro y el porvenir que ustedes esperan. Dios, que escudriña los corazones, sabía lo que ese pueblo estaba esperando. Ese pueblo estaba esperando la libertad, ese pueblo estaba esperando volver a su tierra, ese pueblo esperaba dejar de ser cautivos. Y el Señor, fíjate, ellos podían haberse sentido olvidados. Dios se olvidó de nosotros, ya no se acuerda de nosotros. Y cuando Dios les dice: tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes, y les voy a dar el porvenir que ustedes esperan, ¿qué les estaba diciendo Dios? Yo conozco lo que hay en sus corazones, estoy al tanto de su aflicción, sí veo lo que ustedes están sufriendo y sí sé lo que ustedes están esperando. Por eso dice el Señor en Jeremías 29:11: tengo planes de bien y no de mal para ustedes, planes de paz. Pero lo que ahí llamó mi atención es: para darles el porvenir que ustedes esperan. O sea, el Señor sí sabe lo que nosotros estamos esperando. Pero esa es una buena pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué estamos esperando? Lo más importante y lo principal que nosotros esperamos, pues es que Jesús venga, ¿verdad? Esa promesa que Él ha dicho, que vendrá en una nube y nos llevará con Él. Esa es la promesa más grande que esperamos.
pero también el Señor, ¿verdad?, tiene planes con nosotros en esta tierra. Entonces esa es la pregunta: ¿tú qué estás esperando? ¿Qué esperas de estos próximos días? ¿Qué esperas de este nuevo año que viene si el Señor nos alarga nuestros días? ¿Qué estamos esperando? Y que tú sepas que si lo que estás esperando es conforme a la voluntad del Señor, el Señor nos lo va a entregar. El Señor nos lo va a dar. El Señor lo que quiere es bendecirnos. Por eso el Señor dejó escrita su palabra, sus mandamientos. Veíamos ayer que el rey Ezequías prosperaba. Y dice la palabra que él guardaba todos los mandamientos del Señor y a donde quiera que iba, él prosperaba. Pero a veces ni siquiera vamos en camino, ni siquiera hemos salido de casa al trabajo, a la escuela, y ya nuestra mente es de derrota. Ya en nuestra mente estamos derrotados. Decía por ahí alguien, a veces ni siquiera hemos comenzado a emprender un negocio y ya estamos diciendo que nos va a ir mal. Y ese es el problema, porque el Señor Jesús dice: conforme a lo que tú creas, eso recibirás. Y a las personas a las que el Señor Jesús sanaba les decía: recibe conforme a lo que has creído. Imagínate que, bueno, no es de imaginarse, sino que es real, que el Señor nos diga: vas a recibir conforme a lo que has creído. Si hay fe en nosotros, si creemos lo que el Señor nos va a dar, creemos lo que el Señor ha dicho que hará con nosotros. A veces ese es el problema, porque la palabra del Señor, ¿verdad?, que es bien clara y dice que el que no pide con fe, no espere recibir algo. Si no le pedimos al Señor con fe, no esperemos recibir algo de Él, porque si no pedimos con fe, no hay nada. Y a veces no pedimos con fe porque pensamos que Dios ya no nos escucha, que Dios no nos quiere hacer el bien. Por eso el Señor le dice a su pueblo: tengo planes de bien y no de mal para ustedes, para darles lo que ustedes están esperando. Ellos esperaban dejar de ser cautivos y el Señor lo iba a hacer. Pero vamos a regresar a Jeremías 29 antes de seguir. Jeremías 29. Ahí en el 11 vamos a seguir leyendo. Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En esa palabra, ¿verdad?, hay mucho por decir. Dice el Señor: para darte el fin que tú esperas. Por eso decíamos: ¿qué estamos esperando nosotros? Porque dice el Señor: les voy a dar el fin que ustedes están esperando. Pero aquí lo que el Señor quiere, ¿verdad?, es que nosotros seamos personas que sí tenemos aspiraciones, que sí tenemos sueños y que esos sueños son conforme a la voluntad de Dios. Una persona que no tiene aspiraciones y que no tiene sueños y que no tiene metas, ¿tú crees que espera algo? No, solamente vive por vivir. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos por vivir, sino que el Señor dice: tengo pensamientos buenos para ti, te voy a dar lo que estás esperando. Pero de pronto que nosotros digamos: no, pues es que no espero nada. ¿Qué te va a dar entonces el Señor? Dice el Señor: para darte el fin que tú esperas. Pero en el verso 12 dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. A veces este punto es importante porque a veces se nos ha olvidado invocar su nombre. Anoche, a mí por ejemplo me dolían anoche mis pies y alguien me dijo que oráramos, vamos a orar. Y yo dije que sí, y en ese momento yo sin darme cuenta, bueno, habían pasado días y yo no me daba cuenta, y yo oraba por muchas cosas más, oraba por los hermanos, por lo que estamos viviendo, por muchas cosas más,
Pero anoche el Señor me enseñó algo. Yo me estaba acostumbrando a ese dolor. Yo ya no le oraba a Dios para que Él sanara ese dolor. Y a veces así pasa en nuestra vida. Oramos por muchas cosas más y es correcto y es bueno. Y dice el Señor que oremos los unos por los otros y levantemos los brazos de nuestros hermanos los unos a otros. Pero a veces puede haber así alguna situación en nuestra vida. Por eso decíamos al inicio que a veces nuestra mentalidad ya es de derrota, de que estamos vencidos, de que tenemos que acostumbrarnos a algo a lo cual el Señor no quiere que nos acostumbremos. Y yo decía, no, o más bien no decía, sino que ya no pasaba por mi mente orar por mis pies, porque yo decía, pues siempre me duelen, siempre me han dolido, ya es de años, es normal. Y no es cierto. La verdad es que el Señor sí quiere liberarnos, el Señor sí quiere sanarnos, pero ¿cuántos invocamos su nombre? A veces ya no lo invocamos porque ya nos acostumbramos a vivir en lo mismo, ya nos acostumbramos a vivir en el dolor, ya nos acostumbramos a estar siempre escasos y a veces precisamente por eso ya no trabajamos, ya no nos esforzamos, ya no aspiramos a nada. Por eso el Señor dice, te voy a dar lo que esperas, pero ¿qué estamos nosotros esperando? Amén. Entonces dice el 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. A veces vemos como algo imposible que nuestra familia se convierta al Señor. Entre más oramos, ¿verdad? Más lejos los vemos a lo mejor. Pero dice el Señor que no desistamos. Si nosotros oramos sin cesar, vamos a vencer. Y a veces es algo muy peligroso porque a veces nos hemos acostumbrado a pensar que el Señor no nos va a escuchar o que quizá nunca va a llegar el día en que nuestra familia venga a los pies del Señor y nos acostumbramos y caminamos creyendo que así va a ser y entonces el problema es que ya no le creemos al Señor. Por eso dice la palabra que hay que invocarlo, venir a Él, orar y dice que Él nos va a escuchar. Pero ahora dice el verso 13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la manera en la que tenemos que venir a Cristo? Buscarlo, ¿verdad? Y para que lo hallemos, si no lo hallamos con todo nuestro corazón, quizá no haya respuesta, porque dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nuestra oración tiene que ser una oración que sea ferviente. Amén. Por ejemplo, oramos con la misma fuerza. Por ejemplo, que nos encontremos una persona necesitada en la calle, que a lo mejor está sufriendo, tiene enfermedad y no la conocemos. Oramos, ¿no? Que el Señor haga la obra, haga el milagro. Pero tú compara lo ferviente de esa oración a cómo orarías si, por ejemplo, fuera tu mamá la que está entre la vida y la muerte. ¿Verdad que cambia la manera en que oramos? Quizá por esta persona oramos pues algunas palabras y hasta ahí, ¿no? Pero cuando es algo que amamos, algo que queremos, la oración cambia, es con más fervor. Y el Señor quiere que sea de la misma manera y que siempre vengamos a Él buscándolo con todo nuestro corazón y que siempre nuestra oración sea ferviente. A ver, vamos a regresar a Zacarías 8. En el verso 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa del Señor de los ejércitos para edificar el templo.
En ese tiempo estaban construyendo la casa del Señor. Y el Señor les da palabra de aliento, les da palabra de esperanza, pero también les dice, esfuércense. Nosotros también hemos aprendido a través del ejemplo de José, que José fue un varón diligente, esforzado y no perezoso. Entonces esa es la manera en que nosotros tenemos que recibir el nuevo año si el Señor nos permite llegar a ese día. No con una actitud y con una mentalidad de derrota, de que estamos vencidos, de miseria, de conformismo. Porque esa no es la mentalidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. A veces había una pregunta que yo escuchaba hace algún tiempo donde decían, ¿qué es más importante? ¿El talento o la actitud? La actitud. Porque hay mucha gente que tiene grandes talentos, pero no tienen la actitud, no se llevan bien entre hermanos, no pueden encajar en ningún grupo, en ninguna congregación porque no tienen la actitud. Entonces tienen mucho talento, pero no tienen la actitud. Y así se pierde el talento, se desperdicia, no se puede ejercer, no se puede explotar. En cambio, una persona que no tiene talento, pero tiene la actitud, va a poder salir adelante. Porque a donde quiera que llegue, ¿verdad? Ese José, ¿por qué prosperó? Porque donde quiera que él iba, no llegaba a sentarse, no llegaba a estar cómodo. Siempre dice la palabra, ¿verdad? Reparador de portillos. Y una vez también vimos en la palabra que José nunca fue perezoso, fue diligente y no perezoso. Entonces es la manera en que nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Y que ese esfuerzo, que esa diligencia sea en todo momento para exaltar el nombre de Jesús. Que nosotros tengamos fe, que creamos que el Señor es el que nos va a armar de valor. Dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Hemos visto en otras palabras donde el Señor, ¿verdad?, nos dice, nos necesita, y no porque el Señor necesite de nosotros, sino que el Señor quiere que nosotros estemos arriba, estemos levantados, porque si no, Él no nos va a poder usar. El Señor necesita que seamos diligentes. Y dice aquí en Zacarías 8:9, así ha dicho el Señor de los ejércitos, esfuércense vuestras manos. En el verso 10 dice, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Fíjate lo que dice ese verso 10. El Señor les está hablando acerca de que se esfuercen. El Señor en medio de su cautividad les daba palabra de esperanza, palabra de aliento. Les decía, yo quiero lo bueno para ustedes. Y veíamos que a la iglesia de Esmirna el Señor les da 10 días de tribulación y les dice que no teman lo que van a padecer. Y aquí el Señor le está diciendo a ese pueblo que no había habido paz para todos ellos. Les dice, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y fíjate lo que dice el Señor. Él, todas las cosas que permiten nuestra vida es para nuestro bien. Aunque atravesemos cosas que a veces no entendemos y nos preguntamos por qué, tenemos que entender que Dios tiene control completo y total de todo lo que nos sucede. Dice la palabra en el Salmo 139 que nuestro embrión lo vieron sus ojos y que en el libro de Dios estaban escritas todas las cosas que después fueron creadas. Dice ese Salmo 39 para que tú lo leas en casa porque es muy hermoso. Dice que Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Dice ese Salmo que a dónde huiremos de su presencia. Si subimos a la luna, ahí está Él. Dice la palabra, si en el Seol hiciere mi estrado, ahí está Él. Dice en ese Salmo, es muy hermoso para que tú sepas, ¿verdad? No podemos escondernos del Señor y que tú sepas que a donde sea que camines, Él va contigo y sus ojos están contigo. Dice la palabra ahí en ese Salmo, si subiera a la luna, ahí está Él.
ahí te va a mirar el Señor, ahí sus ojos van a estar sobre ti. Dice ese salmo también: si tomare las alas del alba para habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, donde quiera que vayas se va a cumplir esa palabra, que el Señor va a estar contigo donde quiera que tú te encuentres, que nunca te va a desamparar, siempre Él va a estar presente. Y a veces hay cosas que no comprendemos, pero Él tiene control completo y total, porque aquí le estaba diciendo a este pueblo en el verso 10: y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. O sea, eran personas que estaban en pleito unos con otros, y que a veces podemos decir: el Señor ya no está teniendo el control, pero dice Dios: no se equivoquen, yo lo estoy permitiendo. Porque ahí en el verso 10 dice, es Dios quien está diciendo: yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Imagínate que tú veas ahí unos a otros peleándose unos contra otros. A veces podemos decir: Dios ya los dejó, ya se olvidó de ellos, ya no está ahí, ya no tiene el control. Y dice Dios: no es cierto. Y a veces así pensamos en la enfermedad, en la prueba, en la angustia, que el Señor ya no tiene el control. Y aquí en el verso 10 dice: yo los dejé. O sea, hay cosas que el Señor permite y que nosotros no entendemos, mas Él sigue en control. Amén. Dice el verso 11: mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos. O sea, ahora tenía algo nuevo para ellos. Y que también para este nuevo año que va a comenzar, que nosotros sepamos primeramente que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para cada uno de nosotros. Y que también hay cosas pasadas de las que tenemos que olvidarnos. Hay muchas cosas en nuestro corazón que a veces basta con tocar una conversación, un tema, para saber que ahí están, que no han sido sanadas. Y algo que el Señor sí quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, hay un verso que dice: despojaos de todo peso del pecado que nos asedia y nos agobia. A veces hay pecado en nuestra vida que no nos permite caminar, que como dice la palabra, pesa y no podemos caminar. Nos estamos estancando, nos estamos deteniendo. Pero también hay muchas cosas en el corazón que tienen que ser sanas. Y el Señor, ¿verdad?, también dice en su palabra: no traigas más a la memoria. No escribí el versículo, pero dice el Señor: no traigas más a tu memoria las cosas pasadas. He aquí que yo hago todo nuevo. Amén. Entonces, que para este año que vamos a recibir en el nombre de Jesús, tengamos esa fe, que el Señor quiere lo bueno para nosotros, que el Señor quiere bendecirnos, que el Señor va a entregarnos todo lo que esperamos si es conforme a su voluntad, pero que también dice el Señor: no traigas más a la memoria lo pasado. He aquí yo hago cosas nuevas. Amén. Dice entonces en el 11, dice: no haré en este pueblo como en aquellos días pasados. Y a partir del 12, el Señor le sigue diciendo a su pueblo todas las promesas que tiene para ellos. Dice el 12: porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra. En los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Imagínate, el Señor les está diciendo: habrá simiente de paz, o sea, van a estar en paz. La vid va a dar su fruto, o sea, les va a ir bien, porque en Jeremías el Señor dijo: yo los quiero bendecir, quiero que estén bien. Y si el Señor nos dejó escritos sus mandamientos, es porque sabe que al guardarlos, una vez escribíamos que sus mandamientos no son prohibición, sino más bien protección, porque el Señor nos quiere guardar del sufrimiento que vendría a nuestra vida si nosotros no guardamos sus mandamientos. Dice el 13: y sucederá, fíjate, el Señor permitió que su pueblo fuera maldición, pero era porque ellos habían pecado.
Dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No teman, mas esfuércense vuestras manos. Entonces lo que el Señor espera de nosotros es que también nos esforcemos, que caminemos con toda la fe y toda la esperanza puesta en Él y solamente en Él, y que sepamos que así como estuvo con José, también va a estar con nosotros. Pero nosotros tenemos que ser diligentes y no perezosos. Amén. Dice, porque así ha dicho el 14, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario, aquí viene de nuevo, el Señor quiere hacernos bien. Dice el 15, así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temas, no tengas miedo, porque el Señor quiere hacerte el bien. Una vez más, Jeremías 29:11, planes de bien tiene el Señor. Y aquí en Zacarías 8:15 de nuevo dice, he pensado hacerles el bien. Amén. Y dice el verso 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Aquí el Señor nos dice qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Primero, que le creamos que Él quiere el bien para nosotros. Después, que nos despojemos de todo lo pasado, que no traigamos más a nuestra memoria el pasado, porque Él va a hacer cosas nuevas. Que le creamos. Y también dice el verso 16, hablad verdad cada cual con su prójimo. El Señor quiere que siempre hablemos verdad cada cual con nuestro prójimo. A veces, ¿verdad? Hablar la verdad es difícil, pero si hablamos la verdad, el Señor siempre nos va a ayudar, siempre nos va a dar su ayuda, siempre nos va a respaldar. A veces hablar la verdad, si nosotros habláramos la verdad muchas veces en nuestra vida, tal vez vamos a decepcionar a las personas, tal vez se van a alejar de nosotros, tal vez van a decir muchas cosas, ¿verdad? A veces es mejor, bueno, así piensa el hombre, con una mentira lo cubrimos todo y ya no pasa nada. Pero el Señor quiere que nosotros hablemos la verdad, por difícil que sea o que parezca, porque cuando nuestro corazón es sincero, Él nos va a dar su ayuda. Amén. Y dice la palabra, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Hay otro verso, ¿verdad? Igual que dice que en lo que de ti dependa, tienes que estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. Hay veces que no se puede, pero ya son casos muy extremos, porque por más que tú buscas a la persona, le hablas, pues hay personas que no se prestan. Pero dice el Señor, y ahí ya el Señor solo es el que ve los corazones. Dice el Señor, entre tanto que dependa de ti, tienes que estar en paz con todos. Y aquí eso dice el verso 16, juzguen según la verdad y lo que conduce a la paz. Amén. El verso 17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. A veces, ¿verdad? Ahorita seguimos, dice, ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. A veces en nuestro corazón le deseamos el mal a las personas, a veces le pasa algo a las personas que nos han hecho daño y nos alegramos. Y dice el Señor, ¿verdad?, que ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Dice también la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿verdad?, llevar en oración que el Señor limpie nuestro corazón. Dice la palabra, bienaventurados los pacificadores,
porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, pero a veces nosotros no queremos ser mansos. A veces nosotros queremos hacer como los demás nos hacen. A veces nosotros queremos vengarnos, a veces nosotros queremos como Ezequías, yo me defiendo porque Dios no hace nada por mí. Y dice la palabra, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dice aquí en el verso 17 también, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Amén. Y en el 20 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también diré, y esta es una palabra que en el nombre de Jesús debe cumplirse en nuestras vidas. En el verso 22 dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esa es una palabra para nuestra vida, que los demás puedan decir, iremos con ustedes porque Dios está con ustedes, porque hemos visto que el Señor está con ustedes. Y es verdad y se cumple, y ustedes lo verán si le creen al Señor. Entonces, verdad que para este nuevo año que empieza, creerle a Dios, que Él quiere bendecirnos, que Él tiene pensamientos de bien para con nosotros, pero que también es necesario guardar sus mandamientos, obedecer lo que Él nos pide, que no traigamos más a nuestra memoria lo pasado, sino que creamos que Él hace todas las cosas nuevas, y que donde sea que vayamos, ¿verdad?, seamos diligentes, no perezosos, esforzados y valientes, siempre caminando, ¿verdad? Ezequías donde quiera que iba prosperaba, y de la misma manera el Señor está con nosotros, y donde quiera que vayamos Él va a estar. Él quiere lo mejor para nosotros, y la prosperidad que Él traerá a nuestras vidas será para que se cumpla esta palabra, para que todos digan, veo que verdaderamente Dios está contigo, y por medio de ese testimonio podamos ganar las almas para el Señor. Amén. Amén. No sé si ya es hora, pero en nuestra casa ya nada más faltaba leer Deuteronomio 28. Tú lo lees en tu casa para que tú veas y te des cuenta lo que el Señor nos pide que hagamos y todas las bendiciones que vendrán a nuestra vida. Dice el Señor que benditos seremos en nuestro entrar, en nuestro salir, que aún todo lo que toque nuestras manos va a ser bendito. Yo decía, hasta un plato es bendito cuando nuestras manos lo tocan, porque dice el Señor, todo lo que tu mano toque será bendito, bendito será el fruto de tu vientre, bendita será tu arteza, tu canasta, todo va a ser bendito. Pero también dice el Señor, ¿verdad?, si no obedecemos, si nos apartamos, si nos olvidamos del Señor, también hay cosas tristes que el Señor no desea para ninguno de nosotros. Lo que Él quiere es hacernos bien. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, Vamos a darle gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad. Vamos a ponernos de pie. Señor, has hablado a nuestras vidas y has dado tu palabra. Señor, cosas buenas quieres darnos, cosas grandes, maravillosas. Pero también tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestra vida. Nos presentamos delante de ti con un corazón humillado, dándote gracias. Jamás te equivocas. Sabes de nuestras necesidades, sabes de nuestras angustias. El Espíritu Santo estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos, te rogamos, Señor mi Dios, que nos ayudes, que tu guianza, tu cuidado, en todo tiempo nos des la victoria, Padre. Hoy, Señor, tenemos mucho trabajo que hacer. Fácil es dar un paso a un lado,
dar un paso atrás. Pero tu Espíritu Santo está con todos nosotros. Te pedimos, te rogamos que perdones todos nuestros pecados. Te pedimos, te rogamos que nos guardes de todo mal. Señor, esta última semana de este año queremos consagrar nuestra vida para ti, para que el próximo año, si nos permites estar, sea, Señor, en todo el tiempo para bendecirte, para glorificarte, para que nos uses con poder. Sigue derramando tu presencia, tu unción en esta casa, en el templo de tu Espíritu Santo. Sigue llenando de tu gloria esta casa, derramando tu unción sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Con un corazón humillado, te damos gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Recíbelo, Padre, tú eres poderoso. Nada pasa sin que tú lo permitas. Glorioso. Hermoso eres, fuerte Rey, fuerte Dios. Nos humillamos ante ti. Glorioso eres, Padre. Santo. Algo está cayendo aquí. Es tu presencia, Padre. Es tan fuerte sobre mí. Glorioso. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré.
por tu amor, por tu fidelidad. Oh Dios Todopoderoso, gracias Señor por sanarnos en este momento, por restaurarnos, por darnos la palabra de salvación de vida eterna que tienes. Te adoramos, te bendecimos. Recíbelo, Padre, Padre hermoso. ¿A quién creemos, Señor? Si solo tú eres bueno, solo tú eres fiel, solo tú eres grande y fuerte. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aquí está tu gloria, Señor. Padre, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, allá va tu pueblo, tu iglesia, tu congregación. Llévalos con bien, Dios Todopoderoso. Llévalos, Padre, y derrama unción fresca y poderosa. Guarda a todos tus pequeñitos de todo mal, Señor mi Dios. Guárdalos, ayúdalos, Padre.